Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 24 de abril. México y Polonia firmaron 9 acuerdos en materias como seguridad, educación y cultura. La expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, lamentó que en el mundo existan gobiernos corruptos. El titular de la SEP afirmó que el nuevo modelo educativo es el camino para alcanzar el desarrollo. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, firmó un decreto para expropiarle una casa a Javier Duarte. Elementos de la Marina abatieron al comandante Toro, líder del cártel del Golfo, y a Pancho Carreón, líder de los Zetas en Tamaulipas. Fue difundido un video con el rostro de Dámaso López Núñez, el actual líder del cártel de Sinaloa. Eva Cadena, candidata de Morena a la alcaldía de Chuapas, Veracruz, declinó al ser exhibida recibiendo 500,000 pesos en efectivo. López Obrador dijo que le pusieron un 4. En noticias internacionales, Emmanuel Macron y Marine Le Pen buscarán la presidencia de Francia en la segunda ronda. Y en noticias deportivas, Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con el clásico español. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 24 de abril ya de 2017. México y Polonia cumplen el próximo año 9 décadas de relaciones diplomáticas y en este marco nuestro país recibió la visita oficial del presidente de aquella nación. Excelentísimo señor. En Palacio Nacional, ambos mandatarios atestiguaron la firma de 9 acuerdos en distintas materias como educación y cultura, formación policial y créditos a la exportación, aunque el más destacado es la declaración conjunta denominada Hacia una relación estratégica. Para Polonia, México puede ser un socio fundamental, al ser puerta de entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. Y por esta razón, es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. En el Plan de Desarrollo Sostenido Responsable de Polonia, aceptado por nuestro gobierno y el Ministerio de Desarrollo, se señala a México como uno de los 5 países del mundo en el que las relaciones económicas serán de mayor perspectiva para el Estado polaco. Por eso estoy aquí, en la Ciudad de México, y quiero hacer hincapié en que es el primer país de América Latina que visito como presidente de la República de Polonia. La presidenta depuesta del Brasil, Dilma Rousseff, está en México, está aquí en la ciudad capital, donde ofreció una conferencia magistral denominada El futuro de la democracia en América Latina. Ante medios mexicanos negó que su salida de la presidencia fuera consecuencia de una crisis económica. Dijo que durante su administración y la de Lula da Silva, Brasil acumuló una de las reservas monetarias más grandes del mundo y redujo la tasa de desempleo. La exmandataria afirmó que su país siempre ganó cuando fue democrático y perdió cuando no lo fue. En Brasil, nós temos clareza de una cosa. Solo la democracia reconstituye nuestra capacidad de desarrollar y de crear empleos y de retomar. La democracia es el único camino. El Brasil solo ganó cuando fue democrático y solo perdió cuando no fue. Para nosotros, la democracia es el lado cierto de la historia.
Lamentó que en el mundo existan gobiernos corruptos y celebró que en varios países se estén creando fiscalías para combatir este flagelo. Recomendó que además de órganos vigilantes de este delito, se fortalezca el sistema tributario, pues gran parte del dinero usado para corromper son recursos que no fueron tributados, es decir, que no pagaron impuestos y se encuentran en paraísos fiscales. Para poder combater la corrupción es necesario que se entenda do que se trata, que se perceba que sim paraísos fiscais, sim processos de não pagamento de impostos, não há recursos para corromper. Não há. Não se usa o lucro das empresas para corromper. Se usa os lucros escondidos, não tributáveis. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala notificó a la Embajada de México en aquel país que ya corren los 60 días naturales para que nuestro gobierno presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte. Dicho plazo va a vencer el próximo 7 de julio. Y atención, si México no presentara la solicitud antes de esa fecha, el gobernador queda en libertad. Recordemos que Javier Duarte se reservó su derecho a permanecer en Guatemala hasta que se reciba la petición formal de México. Por cierto, la PGR no considera a la esposa de Duarte, Karime Macías, prófuga de la justicia. Así lo dio a conocer el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera. El funcionario precisó que en caso de existir una indagatoria contra Macías Tubilla, apenas estaría integrándose. Es importante recordar que el pasado 20 de abril, aquí se lo informé, Karime Macías viajó a Londres en compañía de sus hijos y de varios familiares desde Bogotá, Colombia, país al que se trasladó después de la detención de Javier Duarte en Guatemala. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, firmó un decreto para expropiar una casa de Duarte. Informó que será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de Cultura. Firmé un decreto para expropiar la casa de Javier Duarte en Zapotal. Fue comprada con dinero de ustedes, de los veracruzanos, con dinero público, y se registró a nombre de prestanombres. Hoy ya es patrimonio del pueblo de Veracruz. El gobierno de Quintana Roo acaba de confirmarnos que retiró 34 de las 44 escoltas, guaruras, pues, que tenía el exgobernador Roberto Borge. Le repito, el gobierno de Quintana Roo nos ha confirmado que ya le retiró 34 guaruras, 34 escoltas, de los 44 que tenía el exgobernador Roberto Borge. Sesionó el Comité de Autorización de Escoltas de exfuncionarios públicos y decidió quitarle 23 escoltas que pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los otros son de la Fiscalía General del Estado. Es decir, repito, le quitaron 34 escoltas, 34 guaruras al exgobernador Roberto Borge. Únicamente se queda con 10. La Secretaría de Gobernación y la Fundación Slim unieron esfuerzos para capacitar a 1,500 servidores públicos y a la sociedad en general en materia de prevención de la violencia y la delincuencia. Con este convenio, empleados de gobierno y de sociedad civil van a aprender a detectar y denunciar casos de violencia y corrupción. Estamos dejando el cimiento seguramente de lo que mañana será la carrera civil de la prevención del delito en nuestro país. Este es un paso fundamental para ello. La articulación de capacidades y la suma de esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada y sector público es la mejor, si no es que la única vía para lograr las metas nacionales. También dijo que el primer paso para lograr un país en paz es recuperar los espacios públicos. Por ejemplo, si estamos hablando de espacios públicos inseguros, tendremos que comenzar por dignificarlos, reforzar su vigilancia y volver a ponerlos en manos de la ciudadanía. Un fuerte abrazo a la comunidad chilena que vive aquí en nuestro país. Fíjese que un sismo de 7.1 grados magnitud Richter sacudió a Santiago, la capital chilena, y prácticamente todo el país, todos los alrededores de la capital, son reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este movimiento telúrico disparó alarmas preventivas de un posible tsunami en el puerto de Valparaíso,
en donde se reportaron muchos daños a estructuras. Afortunadamente no hay reporte de víctimas. La buena noticia es que se canceló ya la alerta de tsunami 12 minutos después de este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Ya hubo 2 réplicas. Volveré. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía que debe de conocer noche a noche aquí en el telediario México al Día. Este lunes se dio a conocer un video en el que aparece Dámaso López Núñez, alias el licenciado, identificado como la nueva cabeza del cártel de Sinaloa. El que alguna vez fue compadre y socio del Chapo Guzmán, hoy por cierto su enemigo a muerte, es ahora quien encabeza esta organización delictiva en una supuesta asociación con el cártel Jalisco Nueva Generación. El video fue conseguido debido a que un hacker fue infiltrado en la organización ante el interés de López Núñez y de su hijo Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, de montar una campaña en redes sociales para responsabilizar a los hijos del Chapo de la ola de violencia en Sinaloa. Este hacker, comprado pues por el gobierno federal, les envió a los Dámaso información confidencial de Estados Unidos en la que estaba involucrado su jefe de escoltas, conocido como el 15. Ante el interés de saber qué información tenía Estados Unidos del cártel, el licenciado dejó su escondite en la sierra de Sinaloa y mediante un operativo muy discreto viene al DF, viene a la Ciudad de México, donde se reunió con el hacker en una marisquería muy cerca del Monumento a la Revolución. Los contactos nunca le dijeron al hacker quien acudiría al encuentro, y él no supo que su interlocutor era el mismísimo líder del cártel de Sinaloa. Mediante una aplicación instalada en su celular, el hacker grabó al licenciado mientras le mostraba fotografías. Una vez que tuvieron en sus manos el material, los servicios de inteligencia se dieron cuenta de que se trataba de Dámaso López, el que ve usted en su pantalla. Autoridades recuperaron el control en Reynosa, Tamaulipas, luego de que este fin de semana grupos criminales realizaron entre 25 y 30 bloqueos para protestar por el abatimiento de 2 delincuentes, Julián Manuel Liosa, conocido como el Comandante Toro, y Francisco Pancho Carrión. Al respecto, habló el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca. Parte de una situación recurrente que llevan a cabo los criminales es tratar de desviar la atención o hacer bloqueos para evitar que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, esto ya está controlado, pero te puedo decir que fue un avance muy significativo en torno a los objetivos que tenían el gobierno federal que llevó a cabo la Marina Armada de México. En tanto, elementos del Ejército mantienen un operativo de seguridad en el Servicio Médico Forense de Reynosa para evitar que la delincuencia intente rescatar el cadáver del comandante Toro. El titular de Economía del Foso Guajardo realiza una gira de trabajo por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Está acompañado de Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio, y de Paulo Carreño King, que es el director general de ProMéxico. Como parte de sus actividades en Londres, Guajardo se reunirá con Liam Fox, secretario de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, para analizar la relación comercial entre ambos países y valorar el panorama que se vislumbra para los lazos comerciales bilaterales ante el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, pues, así como la modernización del Tratado de Libre Comercio de México. Con esta gira de trabajo, México pues está buscando estrechar y fortalecer relaciones comerciales con 2 de sus socios más importantes en Europa. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, el NAFTA, ha tenido un efecto positivo en México, Estados Unidos y Canadá,
y cualquier barrera arancelaria afectaría profundamente a los tres países. Así lo consideraron Luis Videgaray, canciller mexicano, y el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donohue. Al reunirse en la sede de la Cancillería, ambos funcionarios se comprometieron a seguir trabajando para tener fronteras más eficientes y cadenas productivas mejor integradas a fin de ampliar el intercambio comercial en América del Norte. La Cámara de Comercio de Estados Unidos confió en que sí llegará a un acuerdo básico sobre la reelaboración del NAFTA, del Telecán. Dijo que esto podría concretarse a mediados del próximo año. Destacó también que tanto líderes empresariales y como los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá son cada vez más conscientes de la necesidad de conseguir un nuevo acuerdo y avanzar sin interrumpir los negocios. El presidente Trump insistió en que nosotros vamos a pagar por el muro. Lo hizo a través de Twitter, ya sabe que él gobierna de esa manera, donde escribió: eventualmente, pero en una fecha posterior para que podamos dar inicio pronto, México estará pagando de alguna u otra forma por el mal necesario que es el muro. Posteriormente dijo que el muro es una herramienta para frenar el paso de drogas que envenenan a los jóvenes. Por su parte, los demócratas se dijeron listos para echar abajo el proyecto del presidente Trump. Sabemos lo que es este muro. Fue una promesa hecha por el presidente en su campaña y dijo que los mexicanos iban a pagar por él. Y ahora sabemos que costará de 20 a 70 billones de dólares. Tenemos a demócratas y republicanos que se oponen a esta idea, que es un truco político y una obsesión del presidente. No está de más decir que el problema del consumo de drogas pues no es quien las vende, la bronca es quien la consume, y los consumidores están del otro lado, ahí en el país que hoy dirige el señor Trump. Y ni con muros ni con paredes se va a acabar el consumo si él así no lo decide. Es un asunto de educación, es un asunto de comunicación con los chavos, no un asunto de poner barreras. Este lunes, Jerónimo Gutiérrez entregó a Trump, presidente de Estados Unidos, las cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Unión Americana. En el encuentro, Jerónimo Gutiérrez reiteró su convicción de que ambos países construyan consensos para abordar los retos comunes, incluidos aquellos en los que tienen diferencias. Ayer fue la primera vuelta electoral presidencial en Francia. Con 80% de participación, los franceses dieron la victoria al candidato de centroizquierda, Emmanuel Macron, con 24% de los votos, poco más de 2 puntos por encima de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, quien consiguió 21.30% de sus preferencias. Ambos contenderán en la segunda vuelta que se va a realizar el próximo 7 de mayo. Queridos compatriotas, no hay más que una Francia, la nuestra. La Francia de los patriotas en una Europa que protege y que debemos reformular. La tarea es inmensa y me siento preparado. El combate para merecer tomar las riendas de este país comienza esta noche y ganaremos. Tienen la opción de la alternancia, la verdadera, no la que ha visto cómo sucede en gobiernos sin que nada cambie. Yo les propongo la gran alternancia, la alternancia fundamental que pondrá en marcha otra política con otras caras y la renovación a la que aspiran. Ha llegado la hora de liberar al pueblo francés de las élites arrogantes que quieren dictarles su conducta, pues yo soy la candidata del pueblo. Se trata de la primera vez que los partidos mayoritarios son descalificados, poniendo fin al tradicional bipartidismo. Por su parte, el presidente Hollande hizo un llamado para evitar que Marine Le Pen llegue al Elíseo. La extrema derecha dividirá profundamente a Francia, estigmatizará a algunos de nuestros ciudadanos en función de su origen y religión. Sería socavar la libertad y los principios de la República. Mientras tanto, en Twitter y Facebook, la bronca entre Moreira y Calderón. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ya le decía que en Twitter y en Facebook pues está la bronca de Moreira, exgobernador
de Coahuila, expresidente nacional del PRI, y Felipe Calderón Hinojosa. Se han dado con todo. Y también ya le platicaré de la bronca que trae López Obrador y Ochoa Reza. En noticias internacionales también le platico que Corea del Norte amenazó con una guerra total si Estados Unidos sigue amenazando sus costas. Esto lo dijo el viceministro de Exteriores, Han Song-ryol, quien agregó que Pyongyang hará más pruebas de misiles semanales, mensuales y anuales. En más de este tema, el periódico nacional de Corea del Norte, Rondong Sinmun, dijo que el país está listo para mostrar su fuerza militar al hundir un portaaviones nuclear con un solo ataque. Mientras tanto, China insiste en servir como mediador. En una conversación telefónica entre Xi Jinping y Donald Trump, el mandatario chino aseguró que confía en que todas las partes ejerzan contención y eviten acciones que lleven a una escalada de las tensiones. El líder de la agrupación terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pidió a sus seguidores y a los guerrilleros en Siria a unir esfuerzos para realizar una guerra de guerrillas y combatir el régimen del presidente Bashar al-Assad y a las potencias occidentales. Aseguró que esta es solo una campaña contra el Islam en todo el planeta. En la provincia de Khost, al este de Afganistán, un coche bomba explotó cerca de una base militar gestionada por Estados Unidos. El ataque fue reivindicado por los talibanes y además coincidió con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, a este país árabe para abordar la estrategia de la lucha contra el terrorismo. De acuerdo con medios locales, al menos 5 personas murieron, entre ellas 4 miembros de las fuerzas de seguridad afganas, mientras que otros 6 militares afganos resultaron heridos. Hoy lunes reapareció en la escena pública el expresidente Obama, luego de 3 meses de haber abandonado la Casa Blanca. El exmandatario participó en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Chicago, donde él estudió, por cierto, y donde inició su carrera política, para hablar sobre cómo promover el liderazgo y la participación de los chavos. En su discurso, Obama abogó por los migrantes y los calificó como personas que buscan un futuro mejor. En este sentido, pidió tener empatía con quienes tienen otro punto de vista en el tema migratorio, sin hacer referencia concreta a su sucesor, el señor Donald Trump. Aquí en América, en Venezuela, inició la 4ª semana consecutiva de movilizaciones en contra del régimen chavista de Nicolás Maduro. La oposición realizó hoy un nuevo plantón para exigir la salida anticipada del presidente y el restablecimiento de poderes en la Asamblea Nacional. Las violentas manifestaciones de los últimos días han dejado 21 muertos. El fin de semana, los venezolanos protestaron para exigir justicia por las víctimas de los enfrentamientos con la policía, mientras que el presidente Maduro aseguró que su gobierno va a convocar a elecciones regionales hasta finales de este año. Hoy el presidente de España, Mariano Rajoy, inició en Brasil una gira que lo va a llevar a varios países de América Latina. Se trata del primer viaje de un líder europeo a este país sudamericano desde que el conservador Michel Temer llegó a la presidencia en mayo del año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff. Ya le dije, está en México. Mariano Rajoy se reunió con su homólogo en el Palacio de Planalto, allá en Brasilia, donde abordaron la crisis en Venezuela y las negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El titular de la SEP se reunió con gobernadores de la zona centro para analizar los avances del nuevo modelo educativo en estados de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Puebla. Ahora fue la reunión en el Castillo de Chapultepec. Ella afirmó que el modelo educativo es el camino que México debe seguir para llegar a un buen puerto en materia de desarrollo, innovación y crecimiento. Un México exitoso en el siglo XXI, es decir, un México que pueda competir con quien sea, en donde sea, y triunfar, depende de una educación de calidad. Y por eso, sí, la altura de miras es muy alto, pero estamos convencidos que es posible. Sí es posible tener un nuevo modelo pedagógico en el que los niños aprendan a aprender. Sí es posible, con realismo y con una visión de largo plazo, que el sistema de educación pública de nuestro país se vuelva bilingüe o trilingüe y que el inglés se convierta en una segunda o en una tercera lengua. También dijo que será en el verano cuando se tenga depurada la nómina magisterial
para que todas las plazas docentes estén en escuelas o actividades educativas. Bueno, primero hay que decir que está dura la contienda política, están en juego 3 gubernaturas, todas las alcaldías en Veracruz y el próximo año, ya lo saben, ¿no? Viene la grande, la presidencia de la República, el Senado, las 500 curules en la Cámara Baja, la Asamblea Legislativa, la jefatura de gobierno, las 16 alcaldías o jefaturas delegacionales y otros tantos estados que están en juego. Eva Cadena declinó su candidatura a la presidencia municipal de Las Chuapas, en Veracruz, por Morena. Esto luego de que fue exhibida en un video publicado y posteado por el periódico El Universal, en donde se ve recibiendo $500,000 cash en efectivo, supuestamente para López Obrador, dirigente de Morena. Eva Cadena dijo que cometió un error y que va a presentar su renuncia ante el organismo público local electoral de la entidad. Afirmó que devolvió íntegro el dinero, interrumpió la comunicación con las personas que le entregaron la lana. Por su parte, López Obrador dijo que Eva Cadena le pusieron un 4 porque sus rivales tienen miedo ante su repunte del partido. Y bueno, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, exigió que López Obrador, ya lo veía en la pantalla, presente su renuncia a la dirigencia de Morena por el video en Veracruz que confirma su corrupción. Ha quedado comprobado que López Obrador es un corrupto y un hipócrita, pues con la misma mano que señala a otros políticos y funcionarios públicos, ha recibido fajos de dinero de procedencia ilícita. Por fin podemos explicar de qué ha vivido López Obrador todos estos años. Ochoa señaló que hace unas semanas el líder de Morena aseguró que si se comprobaba que recibía dinero ilícito de Veracruz, renunciaría a la política, por lo que pidió que se vaya, que dimita de su cargo. Además, dijo, el PRI presentará una denuncia electoral para que se investigue el origen de los recursos. Bueno, López Obrador ya contestó también en Facebook y en Twitter. A menos de 24 horas de que se realice el primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México, el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo, dijo que será propositivo, esperando que sus rivales presenten propuestas. La panista Josefina Vázquez Mota se comprometió con jóvenes del municipio de Melchor Ocampo a construir una universidad, tecnológicos y escuelas de educación media superior para que no dejen de realizar sus sueños profesionales. En tanto, la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, ofreció la construcción de 4 nuevas líneas del metro y Metrobús. Dijo que las rutas van a conectar con otras líneas del Mexibús y el metro de la Ciudad de México, y que el traslado de los mexiquenses se va a reducir a 1 hora en 322 kilómetros de la red. Mientras que el candidato perredista Juan Cepeda insistió en revisar la concesión otorgada a OHL, la española, para la construcción del circuito exterior mexiquense. Afirmó que va a revocar la concesión de la autopista para que sean administradas por el gobierno de la entidad. Y recuerde que mañana se va a realizar el debate entre los 6 candidatos al gobierno mexiquense. Lo invito a verlo a través de nuestro canal Aprende Televisión 14.2 de televisión abierta digital. Se va a realizar a partir de las 8 horas 20 de la noche, 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. El candidato a la gubernatura por la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, se reunió con empresarios de Torreón y habló de la necesidad de dar incentivos económicos y acabar con la tramitología para la apertura de negocios. Por su parte, el abanderado del PRI, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que entidades que ya aprobaron la alternancia en el gobierno hoy padecen inseguridad, tema que es prioritario en su oferta política. Dijo que en seguridad no dará un paso atrás y para ello ampliará la infraestructura del cuartel militar que se construye en San Pedro. En tanto, Maritelma Guajardo, candidata perredista, afirmó que la nómina del gobierno del estado se va a reducir de manera considerable, pero solo para los mandos medios y superiores, no para la burocracia de a pie, que son los que más necesitan la lana. Por su parte, Reyes Flores, coordinador de la campaña de Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno del estado, pues dice que fue víctima de un atentado en el vehículo donde se trasladaba de Monterrey a Saltillo, donde iba a asistir a la campaña de Guadiana, junto con López Obrador. Al respecto, Armando Guadiana alertó
que se van a tomar acciones legales para garantizar la seguridad de todo su equipo de campaña. En Nayarit, el candidato independiente Hilario Ramírez se deslindó del exfiscal de la entidad, Edgar Beitia, quien está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Raúl Mejía, aspirante del gobierno de Nayarit por Movimiento Ciudadano, anunció que va a impulsar la ratificación del mandato a la mitad del cuatrienio como ejercicio democrático para que los ciudadanos decidan si debe continuar o no en el poder. En Tepic, el abanderado de la alianza PAN-PRD-PT-PRS, Antonio Echevarría, declaró que va a apoyar al comercio informal con créditos y facilidades de pago para que mejoren sus negocios, mientras que Miguel Ángel Navarro, posado por Morena al gobierno nayarita, se comprometió a reactivar el campo y las actividades productivas en el estado. En Compostela, Nayarit, el candidato del tricolor, Manuel Cota, prometió que va a impulsar el proyecto para convertir a esta localidad en pueblo mágico a fin de proteger su riqueza histórica y cultural, e indicó que de llegar al poder va a impulsar la capacitación para 6.500 personas en este municipio. Bueno, siguen las celebraciones para conmemorar los 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. A lo largo de este año habrá una serie de actividades culturales, académicas y políticas por el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Otto Granado, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, agradeció la colaboración de Televisión Educativa y otras instituciones por su esfuerzo y colaboración para conmemorar esta fecha. Recordamos la efeméride con un extenso y rico conjunto de actividades, cuyo diseño y realización ha sido posible gracias al entusiasmo y la dedicación de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Cultura, Colegio de México, participación a la UNAM, al Politécnico, al Fondo de Cultura Económica, al Ateneo Español, desde luego, a la Embajada de España en México, a los canales 11 y 22, a Televisión Educativa, a TV UNAM. Aseguró que, ante un mapa global lleno de problemáticas, celebrar este 40 aniversario es un acto de coherencia política y moral. Nos une, no obstante, un presente compartido y, sobre todo, la voluntad y la responsabilidad de heredar a las generaciones actuales y futuras, en medio de tiempos confusos e inciertos, algo mejor. Esto lo dijo al encabezar el foro México-España, siglos XX y XXI, con el que se inaugura el amplio programa conmemorativo entre ambas naciones. En su oportunidad, Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, dijo que la relación bilateral va más allá de la diplomacia y la política. Hoy, España y México son interlocutores naturales y valiosos. No son actores ajenos el uno del otro, sino por el contrario, son dos viejos conocidos en América Latina, en Europa y en el sistema internacional. En videoconferencia, Pedro Pérez, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, España, dijo que se deben de redefinir los objetivos y estrategias de cooperación para asegurar otros 40 años de relaciones bilaterales. México, España, tienen un lugar privilegiado en el nuevo espacio occidental atlántico. No pueden y no podemos desaprovechar las oportunidades brindadas por una rica historia compartida. Los panelistas coincidieron en que se debe de aprovechar este periodo para analizar y potenciar la relación, así como para crear nuevos caminos de cooperación. Entre las actividades conmemorativas, los medios públicos como Televisión Educativa realizaron una serie de programas y coberturas especiales sobre el tema. Para México al Día, Flor Hurtado. Un día como hoy, pero de 1907, nació Gabriel Figueroa Mateos, cinefotógrafo y director de fotografía mexicano. Fue figura importante de la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo en películas como Revolución de Miguel Contreras Torres. En 1950 realizó la fotografía de los olvidados del director español Luis Buñuel. En 1964 fue candidato al premio Oscar a la mejor fotografía por La Noche de la Iguana. Y en 1971 fue reconocido con el Premio Nacional de Bellas Artes. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó 16 premios Ariel y un Ariel de Oro en 1987. La efeméride con Gaby Díaz Mercado, con Gaby Díaz Mercado. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el ombudsman,
Afirmó que mientras sigan los homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a medios de comunicación, México no podrá transitar y consolidarse como una democracia robusta. Pues existirán zonas de silencio y miedo en donde, como consecuencia de esa impunidad, ante la falta de una protección real y efectiva a sus tareas, los propios periodistas prefieren sesgar o censurar sus investigaciones y noticias para no exponerse a mayores riesgos al divulgar y publicar las mismas. Al participar en el foro La Libertad de Expresión en México, organizado por la Cámara Baja, el ombudsman hizo un llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que atiendan las recomendaciones de la CNDH para salvaguardar la integridad y vida de las y los periodistas. En su oportunidad, Juan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que cada agresión contra un comunicador es también una agresión contra la sociedad. La legislación existente en las entidades federativas, la existencia o no de fiscalías especializadas para conocer de las denuncias por agresiones contra la libertad de expresión, entre otras cuestiones. Las cifras que nos entrega la CNDH son, de hecho, alarmantes. Como sabemos, según la CNDH, desde el año 2000 hasta la fecha han sido asesinados 124 periodistas y, asimismo, la CNDH registra la desaparición de 20 periodistas desde el año 2005. La Oficina del Alto Comisionado ha condenado públicamente estos asesinatos. Este fin de semana se realizó una competencia entre estudiantes de gastronomía. En medio de cucharas, tenedores y cuchillos, con un toque de creatividad y profesionalismo, fue que se llevó a cabo el concurso culinario 2017 de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. Dicha competencia es un paso preliminar para llegar a la Copa Culinaria Nacional, que se celebrará en septiembre próximo. Y asimismo, esa será la última fase antes de la Copa Mundial, que reunirá a los mejores chefs de más de 16 países en 2018. 2018 aún no nos marcan la sede, estamos casi seguros que sería en Chicago, donde está Kendall College, y bueno, a esperas de que decidan que a lo mejor se repita en Latinoamérica y que, ¿por qué no sea en México, no? Pero como en toda competencia de alto nivel y rigurosos estándares de calidad, la supervisión en cada una de las etapas de preparación, de cocción, de montaje y presentación de platillos fue fundamental. Mi función dentro del concurso es supervisar que los chicos cumplan con la correcta ejecución de las técnicas culinarias y los lineamientos de higiene con los que deben de cumplir para elaborar sus productos. Luego de probar los platillos y de escuchar en boca de cada uno de los participantes la razón para cocinarlos, los jueces deliberaron con base a los diferentes sabores, texturas, colores y aromas que sorprendieron a sus sentidos por unas cuantas horas. Allá afuera hay una industria enorme, con muchísimas ganas de tener pues gente muy valiosa y gente muy preparada. Y las bases están aquí y me da mucho gusto ver que lo hacen bien, ¿no? O sea, en general lo están haciendo bien. Al cabo de una intensa pero sana competencia, los jueces anunciaron finalmente al ganador de este año, que buscará en septiembre un lugar en el certamen mundial de 2018. Mucha alegría, nostalgia de que está mi familia, de que ver de que el esfuerzo pues rindió la pena, ¿no? Valió la pena. Pero bien, pues mucha felicidad. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Le ofrezco más información. Flor Hurtado, ¿cómo te ha ido? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es hoy noticia en nuestro país. Y mire, de último momento le informo que se registra una nueva movilización en el penal de Topo Chico, en Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes,
Hubo detonaciones dentro de la cárcel, sin embargo, aún no se sabe si los disparos fueron efectuados por los reos o por la autoridad, esto para intentar dispersar un intento de motín. En estos momentos hay un fuerte operativo por parte de los cuerpos policíacos y al lugar arribaron elementos de la Fuerza Civil y militares para resguardar los alrededores. Cabe mencionar que esta movilización se da luego de que se nombrara a Rosa Manuela Félix Valles como nueva comisaria de la Administración del Penal. Y miren, mucho ojo porque hay alerta en 9 estados de la República por el robo de una fuente radiactiva. La Secretaría de Gobernación informó que el alertamiento se extiende para Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. El material fue robado en Tlaquepaque, Jalisco. A través de su cuenta de Twitter, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, pidió a la población que, en caso de tener información sobre la ubicación de esta fuente radiactiva, llame inmediatamente al 911. Además, advirtió que no debe de ser manipulada ya que representa un riesgo para la salud. Y este fin de semana aterrizó en Mérida, Yucatán, un avión caza huracanes de los Estados Unidos. Se trata del Hércules, un escuadrón de reconocimiento meteorológico de la Unión Americana. Esta es la 4ª ocasión que la aeronave llega a nuestro territorio y su misión es ingresar al ojo de los ciclones tropicales para recolectar información que permite evaluar su trayectoria, intensidad y su posible impacto en la Tierra. Y miren, las vacunas son la mejor forma y la más efectiva para prevenir enfermedades, evitar muertes prematuras y erradicar o controlar algunos padecimientos. Es por ello que la Secretaría de Salud arrancó la 15ª semana de vacunación de las Américas. Ahí José Narro Robles, titular de la dependencia, aseguró que este tipo de acciones permite que las sociedades sean más justas y equitativas. Ahí mismo, Carissa Entién, directora de la Organización Panamericana de la Salud, destacó el liderazgo de México en la eliminación de padecimientos propios de la pobreza. En este sentido, le entregó a José Narro Robles, secretario de Salud, el documento donde la organización reconoce a nuestro país como una nación libre de tracomona, una enfermedad que causa ceguera infecciosa. Y las carreteras de nuestro país rompieron varios récords esta Semana Santa. Caminos y Puentes Federales informó que a lo largo de 17 días se registraron más de 26 millones de cruces por las 137 casetas de cobro que administra. Esto significa un incremento de 16.3% respecto al aforo promedio regular. Asimismo, y afortunadamente, informó que los accidentes carreteros se redujeron 7% en comparación al mismo periodo, pero del año anterior. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, Flor. Gusto saludarte. Versiones periodísticas en Chihuahua señalan que el cuerpo sin vida de Matilde Gil Herrera, esposa del diputado federal del PT Rubén Aguilar Jiménez, fue hallada sin vida después de haberla reportada secuestrada desde el pasado 5 de abril. Y en Tamaulipas detuvieron a una presunta secuestradora, con la conocida como la Güera Soto. Esto fue en San Fernando, en Tamaulipas. Le voy a programar avisos. Sígame en Twitter, @GustavoRentería. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Gracias, Jorge. No cantemos victoria, pero le tengo una buena noticia. Fíjese que el presidente Trump se retractó de su exigencia de incluir en el presupuesto una partida de $1,400 millones para la construcción del muro con la frontera con México. Esto, dicen, es para evitar una parálisis del gobierno federal. Así es de que es una buena noticia. Repito, no cantemos victoria. Trump retira la partida presupuestal para construir el muro, la pared en la frontera común. Alejandro Ramos, director de Notimex. Buenas tardes, noches. Buenas noches. La reciente temporada vacacional mostró al menos 2 aspectos positivos para México. El primero es que a nivel internacional el país está consolidado como uno de los que más atraen visitantes extranjeros, lo que genera empleo y una importante derrama de divisas. El segundo, y no menos importante, es que los viajantes mexicanos están prefiriendo su propio país y contribuyendo de este modo a consolidar al sector turismo como uno de los más vigorosos de la economía.
Esta situación, desde luego, tiene que ver con la cotización del peso frente a otras monedas, señaladamente el dólar estadounidense. Debido a la depreciación de la divisa nacional, en términos de gasto, México se vuelve mucho más barato que otros destinos turísticos internacionales. Si a esto agregamos la variada oferta de nuestro país en materia de playas, ciudades coloniales y zonas arqueológicas, así como una indudable mejoría en los servicios turísticos, México de manera natural se coloca entre los favoritos de los visitantes internacionales. Algo similar sucede con los paseantes mexicanos que encuentran que comparativamente nuestro país es bueno, bonito y barato. Sin duda, una buena época para la actividad turística. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, gracias. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en el patio central de Palacio Nacional a su homólogo de Polonia, quien realiza una visita de Estado en nuestro país. Mientras el proceso para la extradición de Javier Duarte continúa avanzando, la PGR informó que la esposa del exfuncionario, Karime Macías, no es prófuga de la justicia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a la coordinación para el combate a la delincuencia. Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta en 9 estados por el robo de una fuente radiactiva. En el mundo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reapareció en la escena pública y apoyó a los activistas. Y en los deportes, luego de 15 jornadas, los Xolos de Tijuana, Monterrey y Toluca aseguraron su pase a la liguilla del fútbol mexicano. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chavea, créamelo, de verdad, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, noche de martes, a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.